dulce con tus montañas y tus riberas, con tus cafetales en flor, con tu sinfonía de verdor. Yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes. Tierra tachirense, puesto de hinojos, te canto yo. Tierra tachirense, con tus montañas y tus riberas, con tus cafetales en flor, con tu sinfonía de verdor. Yo quiero cantarle al mágico hechizo de tus paisajes. Tierra tachirense. Historia de la Plaza Bolívar del municipio de Andrés Bello, Cordero. La primera Plaza Bolívar era el cruce de caminos hacia La Grita, vía del Páramo hacia Pan de Azúcar y la salida hacia Táriba. Se afirma que en ella había una casa perteneciente a la familia Ángel. La plaza fue configurándose cuando se inician los trabajos del templo en terrenos donados por Juan Pablo Roa, después del año 1937, cuando es creado el municipio. La comunidad de Cordero añoraba la presencia de una nueva Plaza Bolívar, remodelada para el bicentenario de su nacimiento. El presbítero Luis Santander, párroco de Cordero, en el Diario Católico del 29 de noviembre de 1981, exponía esta preocupación en el escrito Visión actual del municipio de Andrés Bello. Con ocasión del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, logramos de parte del Ejecutivo la remodelación de la Plaza Bolívar, la organización de un bulevar y la compra de una estatua ecuestre de Simón Bolívar. La Junta Bicentenaria realizó una glorieta casi de la misma forma, pero más resistente, con una especie de baldaquín donde la gente podía sentarse y con una entrada hacia la estatua ecuestre. El pedestal por un valor de 60.000 bolívares. La estatua ecuestre traída de Caracas y realizada por el escultor Ruz Aguilera por un valor de 550.000 bolívares, y el bulevar entre el templo y el parque con sus jardineras por un valor de 80.000 bolívares. Cuando yo muera me quedaré para cantarle a mi San Cristóbal. Tan solo estos versos con todo el alma yo le diré. Tierra de mis sueños y mis ilusiones, en tu campo santo cuando yo muera me quedaré. Logramos organizar una rifa de 3 automóviles, y junto con el general Florentino Galavijara, director de la Escuela de Guardias Nacionales de Cordero, con los alumnos de la escuela que estaban diseminados por toda Venezuela porque eran de sus lugares de origen, y la Junta Bicentenaria junto con el pueblo, nos encargamos de vender esa rifa a 5 bolívares el puesto. La rifa se vendió toda, fue un total éxito, y logramos responder al reto que fue planteado de comprar la estatua ecuestre. La estatua ecuestre fue realizada en Caracas, en la salida hacia el oriente, en un taller que tenía el señor Ruz Aguilera como escultor venezolano de grandes estatuas de bronce para Venezuela. Yo tuve la dicha de estar allá en aquellos talleres donde estaban armando la estatua ecuestre de Simón Bolívar de Cordero. Esa estatua pesa 5.000 kilos, es de bronce puro. Es una réplica de la estatua ecuestre de la Plaza de Caracas. En Venezuela hay 3 estatuas ecuestres de esa misma calibre: la que está en Caracas, la que está aquí en Cordero y la que fue colocada en el Parque de la Confraternidad de San Antonio. El 31 de mayo de 1983 fue traída a Cordero esa estatua. La recibimos en la entrada del Palmar de la Copé
fue muchísima gente la que fue a las 3 de la tarde, 4, y después nos vinimos en una gran caravana hasta Cordero. Llegamos a las 11 de la noche y el pueblo todo pues estaba esperando la llegada fue una noche de vigilia, muy bonito. La estatua fue colocada, vino la empresa Pelizari porque era una estatua muy pesada y muy delicada. Ya se había hecho el pedestal, que también lo hizo la Junta Pro Bicentenario, y fue inaugurada el 18 de junio de 1983, un poquito antes del 24 de julio de 1983, cuando era el bicentenario, para darle la oportunidad a las autoridades del Táchira, en la cabeza del gobernador, de que pudieran participar en otras celebraciones alusivas al acto del bicentenario de Simón Bolívar. De esa manera, pues, Cordero celebró a todo lo alto ese acto del bicentenario de Simón Bolívar, presidido de algunos conferencistas que fueron traídos de San Cristóbal, entre ellos el doctor Aurelio Ferrero Tamayo, Villamizar Molina y algunos otros que dieron conferencias tanto en el templo como en la biblioteca Andrés Bello de Cordero. Orgullosamente se sienten los corderenses y el Táchira entero de que haya habido un grupo de personas encabezados por el presbítero Luis Gilberto Santander Ramírez, que se dieron a la idea, aprovechando el bicentenario, y la idea de la Junta fue lograr o hacer la diligencia para ver si podíamos colocar una estatua ecuestre. Los petroglifos son piedras sobre las que se han tallado motivos simbólicos, realizados desgastando su capa superficial. Muchos fueron hechos por los hombres del periodo neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. La palabra proviene del término griego petros, que significa piedra, y glifos, que significa tallar. En Venezuela se han hallado 470 ejemplares y se han calculado que están entre los 3.000 y 5.000 años antes de Cristo. Sus funciones fueron variadas en distintos países. Han sido utilizados como demarcadores territoriales, indicadores de cementerios. Además tienen una función sagrada relacionada a la transmisión de preceptos religiosos y seculares, vitales para la supervivencia de la comunidad. En nuestro estado Táchira, específicamente en el municipio Andrés Bello, se encuentra un sector llamado El Fical, a unos 30 minutos en carro desde la Plaza Bolívar de Cordero. En sus hermosos parajes y exóticos paisajes se oculta una historia ancestral, una historia arraigada en nuestras raíces tachirenses. Pasando la Encantada, en los ranchos, podemos observar una piedra con más de 500 años de antigüedad. Esta piedra tiene unos tallados simbólicos llamados petroglifos. Los mismos eran utilizados para motivos conmemorativos o en rituales, con formas antropomorfas. Las tribus que habitaban estas tierras fueron las tribus de Guarín, Tamuco, Oriquena, Huachiquí, Cucunabecas, Silgará y Viravira. Vivían en pequeños grupos y eran expertos en textilería y en caza. Estos petroglifos eran usados como demarcadores territoriales, guías para tribus migrantes o como indicadores de las mejores zonas de cacería en la montaña. En los ranchos, estas rocas tienen formas humanas, inclusive se observan caras o máscaras. Sus formas son irregulares y bastante profundas en la roca. Cordero, un pueblo rico también en religión desde hace muchos años atrás, ya que con la evangelización de los padres agustinos con las primeras tribus indígenas de la zona, lograron sembrar la fe en los habitantes de la época y con el paso de los años fue creciendo.
ya que de la construcción de una pequeña capilla el 29 de enero de 1879 se vio necesario hacer una reconstrucción a un lugar más grande, por lo que el señor Juan Pablo Roa donó el 5 de agosto de 1914 los terrenos de la que hoy sería la iglesia de Cordero. Sin embargo, la fe fue acrecentándose y la asistencia de fieles aumentando. Es por ello que el 22 de mayo de 1940 fue aceptada la reconstrucción y ampliación sobre los terrenos ya donados, y el 24 de mayo del mismo año es elevada a parroquia eclesiástica, designando como patrona a la Virgen María bajo la advocación de Auxiliadora, y asignando como primer cura párroco al presbítero Rafael Lamos. Un dato curioso es que antes de la elevación como parroquia, la imagen que había sido asignada para ser la patrona y protectora de Cordero era la Virgen de la Caridad, pero por la misma fecha también se realizó el envío de una nueva imagen que iría a la población del Cobre, y por el hecho de que venían por la misma ruta fueron enviadas juntas. Habiendo una confusión a pesar de que las cajas venían marcadas, llegó la de María Auxiliadora a Cordero y la de la Caridad al Cobre. Considerando los pobladores que esto era una señal de Dios, decidieron dejar como patrona a María Auxiliadora. Dentro de toda esta historia religiosa de Cordero, hay que resaltar la importancia y magnificencia del templo de Nuestra Señora de María Auxiliadora de Cordero, una de las obras arquitectónicas más bellas con que cuenta el Táchira. Suntuoso, de sobrio estilo romántico, esbelto, como centinela de la fe de varios siglos y como obra del esfuerzo mancomunado de varias generaciones. El templo alza sus torres al cielo para elevar ante el Creador los sentimientos cristianos de los cordereños. Es necesario hacer resaltar que la bendición de este templo se realizó en forma muy solemne el 24 de mayo de 1976, en ocasión de la boda de oro episcopal de Monseñor Acacio Chacón. También el 22 de abril de 1979 se bendicen e inauguran por el excelentísimo Marco Tulio Ramírez Roa, dignísimo obispo de Cabimas, nativo de su querido pueblo de Cordero, las bellísimas lámparas del templo y un crucifijo donado por el mismo Mitrado. Inolvidable por su belleza y suntuosidad fue aquella magnífica noche en que Cordero se iluminó desde su templo como un joyel de luceros y diamantes con estas magníficas lámparas. Pocas veces se habían visto en un templo del Táchira tanta luminosidad como en esta hermosa noche del Señor crucificado y de las lámparas magnificentes del templo de María Auxiliadora. De esta forma, el 18 de abril de 1982 se inauguran los vitrales del templo. Los vitrales representan de una manera extraordinaria la historia de la Santísima Virgen del Evangelio, comenzando por la anunciación del ángel Gabriel y terminando por la coronación y luego un vitral de la patrona de la parroquia, la Virgen María Auxiliadora. El 18 de abril de 1982 será un día grandioso para la comunidad, pues el señor obispo consagrará el templo y el altar en una ceremonia litúrgica extraordinaria, con la asistencia masiva de los fieles de esta parroquia y con la asistencia de varios sacerdotes, obispos y seminaristas. En la misma ceremonia bendecirá los vitrales del templo y entregará pergaminos de agradecimiento a las personas que colaboraron con un vitral para el templo. Un paso más ha alcanzado el templo de Cordero con su consagración, y todos los años por esta misma fecha se recordará con oficios solemnes este acontecimiento, y la comunidad del municipio Andrés Bello ha escalado un paso más en su generosidad, cuando con su esfuerzo ofrece a propios y extraños una joya de valor incalculable, que ayudará al recogimiento y a la oración de todos los que invocan a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María Auxiliadora. Al consagrarse el templo, quedaron en el altar las sagradas reliquias de los santos mártires Santa Ágata, Y es así, como 75 años después, el suntuoso templo continúa allí en el centro de este pueblo hermoso, celebrando sus bodas de diamante con la declaración de un año jubilar que dio inicio el pasado 24 de mayo en una ceremonia litúrgica presidida por Monseñor Mario Moronta, obispo actual de la diócesis de San Cristóbal, acompañado por los sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios. En la actualidad se está gestando el proyecto para realizar el mantenimiento, pintura e iluminación externa al templo de esta pequeña ciudad,
que antes era un caserío y hoy, a pesar de la cantidad de pobladores, mantiene sus costumbres de pueblo andino y continúa siendo un municipio de grandes anhelos.